como lo hemos dicho muchas veces y hemos ratificado esta semana luego del asesinato del abogado David Cohen, en México la vida no vale nada. De esa liviandad para matar, para asesinar por un puñado de pesos que sufrimos en nuestro país, van a hablar hoy en la hoguera del poder Jorge Fernández Menéndez y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, más esta última semana, la vida cada vez vale menos en México. Matar a alguien en México no cuesta nada. La violencia es algo de todos los días y la hemos normalizado. Y se suceden los crímenes y los crímenes de alto impacto y los crímenes cometidos por sicarios por los que se le paga un puñado de pesos y están dispuestos, jovencitos, a matar a quien sea, con tal de ganar 20, 30, 40 mil pesos. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto tenerte con nosotros. Es verdaderamente dramático, maestro, pero yo quisiera hacer un poquito de especular con usted. Hace años, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo vi, y usted lo debe haber revisado, el primer suceso que me llamó la atención en televisión. ¿Se acuerda aquel linchamiento que hubo, creo que en Tláhuac? En Tláhuac, cuando era jefe de gobierno. Cuando el señor empezaba como jefe de gobierno. Según yo, antes de eso, no habíamos visto eso de manera tan clara. Para mí fue el primer gran acontecimiento de una turba, y la turba no tiene elementos de pensamiento, y una voz de mujer que conducía a gritos a la turba. Maestro, lo que a mí me impactó fue la opinión de aquel tiempo de aquel jefe de gobierno. No hay que meterse con el México profundo. ¿Se acuerda de esa declaración? Claro. Y yo lo único que dijo que eran usos y costumbres de los pueblos. Usos y costumbres. Bueno, perdóneme, los usos y costumbres son otra cosa. Un linchamiento no es uso y costumbre, pero tampoco se puede llamar que eso es el México profundo. Si mal no recuerdo, maestro, fue el primer gran acontecimiento que tuvimos y la primera vez que se normalizó en una tribuna pública un linchamiento colectivo diciendo que era, al fin de cuentas, sí, un México profundo. Repasando esto, lo único que estábamos haciendo de alguna manera, colocados como testigos mudos, era tratar de entender algo que estaba detonando, maestro. Ahí estaba detonando de manera pública algo que ya había reventado. Hemos hablado muchas veces de que la célula familiar ya explotó, que no contiene absolutamente nada. La posición de un padre y una madre que antes obedecían y hacían que los hijos tuvieran reglas, tuvieran normas, el lenguaje de la casa era un lenguaje común, la neurosis de la casa se sostenía, todo eso se ha venido desvaneciendo por un problema tal vez de usos y costumbres. ¿Qué quiere decir? La madre tiene que salir a trabajar, el padre tiene que salir a trabajar y el abandono del espacio donde los hijos se mueven, eso provoca cosas. Cada día tiene menos trascendencia. Exactamente. Entonces, maestro, ahí estaba detonando y estaba empezando a tener características de normalidad. Una patología, un patrón de comportamiento que se llama sociopatía. Yo quiero decirle, y lo hemos hablado, estamos ante una sociedad que se está enfermando o que está absolutamente enferma, donde lo que está brotando es una de las características de nuestro país desde hace muchos siglos, una violencia y una crueldad verdaderamente brutal, no por los usos y costumbres, sino porque así se fundamentó esta cultura desde épocas de la conquista. O sea, fuimos desde antes, a ver, ahora que hablamos de los pueblos originarios. ¿Qué pueblos originarios? Eran terriblemente violentos. Violentos, no maestro, con usos y costumbres donde la que perdía en esos usos y costumbres era la mujer. O sea, usos y costumbres eran hechos exclusivamente por una sociedad absolutamente manejada por los hombres. Bueno, esta violencia que tenemos, ¿sí?, la escondimos durante mucho tiempo a través de procesos educativos.
El siglo XX en México tuvo una etapa de gran educación, tradición que yo puedo decir que fue una tradición que enriqueció la migración española, enriquecimiento de los programas académicos, maestros que planteaban elementos completamente nuevos y teníamos un proceso donde el alumno tenía que memorizar, tenía que aprender, tenía que manejar aritmética, matemáticas y la palabra civismo estaba consciente, había todo un proceso de normalidad. Al perder todo eso, empezamos nosotros a establecer contacto con la violencia y le llamamos inseguridad. Pero cuando yo recuerdo a ese señor presidente, no era presidente, era jefe de gobierno, y dijo que el México profundo, ahora que recuerdo yo digo, claro, estaba detonando la salida como si tuviera una bandera del desfile de enfermos y de asesinatos que iba a haber en este país, que ahora ya son incontables y usted tiene mejores cifras que yo, maestro. Estamos hablando, a ver, el sexenio pasado hubo 200.000 asesinatos, es una cifra brutal. Y que por día uno dice, y ¿en qué otros país 100.000 vivimos? desaparecidos, o sea, suma 300.000 personas que murieron o desaparecieron en 6 años. Y no es una problemática de unas zonas específicas. Las ciudades más violentas del mundo, hay algunas en el norte de nuestra ciudad, otras, en el norte de nuestra república, otras en el sur. Estamos balanceados en ese tipo de cosas y tenemos una gran cantidad de ciudades dentro de este decálogo de ciudades violentas. La sociopatía, maestro, tiene características peculiares. Primero, no hay el más mínimo elemento de compasión. ¿Qué quiere decir? Nadie se puede poner, de acuerdo a esta frase judía, en los zapatos de los otros. ¿Qué quiere decir? No hay el más mínimo elemento de empatía o de respeto por lo que el otro está sintiendo. Segunda, las emociones ajenas les parecen absolutamente indiferentes, les parecen sinónimos de debilidad. Segunda característica que tiene la sociopatía, una megalomanía y una vanidad que podrían tocar el narcisismo, pero le falta individualismo. Precisamente esta megalomanía se caracteriza exclusivamente por considerar que todo lo que yo hago tiene una posible justificación. Me provocaron, lo tuve que hacer, ¿sí? Y no solamente todo tiene una justificación, no tiene la más mínima consecuencia emocional. Tercero, modifican la realidad, nunca cuentan lo que sucedió, están siempre narrando lo que ellos piensan que sucedió y lo que obligan a que los demás verdaderamente crean que sucedió. Pero el retraso además social, porque exactamente. El crimen de este abogado de David Cohen se pone bajo la luz pública porque es un personaje conocido, porque detuvieron al criminal. Pero si uno ve quienes atentaron contra Ciro Gómez Leiva son iguales. Si uno ve todos los crímenes, patrones. Claro. Sí. Es muy barato matar a alguien. Exactamente. Y no hay ningún, como tú decías, no hay ningún prurito social. No hay consecuencia. Y al no haber consecuencia, ¿qué aflora, maestro? Ya no solamente la sociopatía, aflora la personalidad psicótica. Aquel que es capaz, como usted dice, un joven que toma el metro, revisa a alguien y entonces el psicópata es frío, calculador, hace estrategias, trata de buscar elementos, destruye. Su única visión es absolutamente narcisista. Lo que tiene que conservarse es él. Y si elimina a otro ser humano, su egolatría, su ego se va a fortalecer. Entonces, personajes psicópatas absolutamente utilizados por la estimulación de un dinero sencillo y una sociedad que está tocando la sociopatía por la indiferencia, por la frialdad, pero sobre todo, maestro, porque no hay consecuencias. Claro. Este es un país donde no hay consecuencias. Donde todo queda impune. A mí queda impune las autorías intelectuales. Porque dicen, no, de tal personaje, caso Ciro Gómez Leiva, hay 12 detenidos. Sí, pero el autor, ¿por qué fue? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo ordenó? No lo sabemos, porque al mismo tiempo contratar una bandita o contratar un sicario, ni siquiera preguntan por qué tienen que matar a alguien. No, simplemente hay que hacerlo. Hay que hacer un jale, como dijo este muchacho. Hay que hacer un jale, vamos a hacer un jale. Ahora, maestro, es algo muy peculiar. Viviendo en el estruendo de las redes sociales donde todo es factible, donde el ruido social es el que marca la posibilidad de la desinformación,
¿A qué recurre la gente que no quiere las consecuencias? A algo que provoca, que se llama olvido. Vaya, hacemos que el suceso explote, no lo pudimos contener. Se vacía de una gran cantidad de información que no tiene que ver con lo que pasó. Y si matan a 2 personas en Viaducto Tlalpan, un señor que parecía que lo tenía todo perfectamente planeado, sale una gran cantidad de información, una gran cantidad de elementos. ¿Y qué hace? A más información que salgas, más confusión provocas y más te alejas de la verdad. Pero hasta ahorita no hemos escuchado una consigna, una idea, una posibilidad, una sentencia, un culpable. ¿Qué dejamos? El recurso del olvido, y bombardeamos a través de novedades con las redes sociales la posibilidad de la conciencia. Entonces, es una sociedad que toca la enfermedad, pero es una sociedad que no se da cuenta que está siendo utilizada por intereses, utilizada de alguna manera para tratar de provocar nuevas realidades que no tengan la necesidad de disentir ni del debate, porque entonces en ese momento no habrá palabras para justificar lo que está sucediendo. Estamos siendo testigos de una descomposición social y lo estamos manejando como si fuera algo escandaloso. No, no es algo escandaloso. Nuestra ciudad, nuestra sociedad se está deteriorando y no estamos haciendo nada por proteger no a esto, sino el futuro de nuestro país. Trate de calcular qué pasará en 10 años, cuando empiecen a reventar los jóvenes de 11, los jóvenes de 9 años, que solamente lo único que están viendo es que la sangre es normal, que robar es normal, y que una mamá dice, mi hijo era bueno, salí a asaltar y me lo mataron. ¿Cómo va a ser? Perdóneme, el juicio mismo se contradice. Yo le acepto que la señora sufra, pero no puede colocar las condiciones de bondad o de maldad en la moral. Piense en las juventudes de 10, 11 y 12 años que en 10 años detonan. ¿Qué va a ser esto, maestro? Y van a ser los padres, ahora de esos de 10, 11 años, van a ser los padres ahora, que son los que están, esta juventud, todo este tramo de juventud que está perdida en nuestro país. Pero bueno, muchísimas gracias, Raúl. Y una adultez que estamos viviendo muy particular, maestro. Muy particular. Muchas gracias, tema da maestro. para muchísimo más. Gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando.